Gracias a Dios. Completito esta tarde, ¿no? Gracias a Dios. Todo. El Señor muestra así su misericordia y que Él es fiel, como escuchábamos y cantábamos esta mañana. Dios es fiel, ¿no? Él permanece para siempre. Y lo vemos a lo largo de la vida de la iglesia, en este lugar, 113 años, a lo largo de la vida de nuestra hermana que empezó a compartir esa poesía, que es un poco su propia experiencia, ¿no? Lo de juventud, de cómo llega el invierno, la vejez, y trae los achaques propios, ¿no? Pero por sobre todo eso, la esperanza que en Cristo, el Señor. Arena, cantando su canción, y la hermana después para emocionarnos también por estas dos interpretaciones maravillosas y hermosas que tocan el corazón. Yo pensaba, bueno, tengo que ir adelante y hago un llamado. Hago el llamado, ya está, y me voy a marchar. Qué bueno que es el Señor, qué maravilloso, ¿no? Qué precioso. Y aquellos que ya venimos también transitando algunos años el camino de la fe, siguiendo a Jesucristo, el Señor, podemos dar testimonio de esto, ¿no? Que Él es bueno, que Él es fiel, que Él está siempre con nosotros. Gracias a Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1 del Evangelio según San Juan, vamos a dar una pequeña introducción, así, bueno, yo tengo mi Biblia aquí con un papelito que se me van cayendo. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. El siguiente día, dice el verso 35, otra vez estaban Juan y dos de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por allí, y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir ven. Acá tenemos el encuentro de estos hombres con Jesús, el Señor, el Salvador. Ellos, como buenos israelitas, estaban esperando la venida de este llamado Mesías, que es el enviado de Dios, el ungido de Dios, el enviado de Dios aquí a la tierra, a la humanidad, para llegar a ser el Salvador, que muere en la cruz y obra allí para todos los que en Él creen una salvación maravillosa, perfecta y eterna. Jesús el Señor. Ellos están frente a la expectativa porque las profecías
profecías del Antiguo Testamento venían hablando vez tras vez de que llegaría este Mesías o Cristo o enviado de Dios, enviado del cielo. Así que estaban frente a esa expectativa. Y Juan el Bautista comenzó el ministerio, comenzó a bautizar en el río Jordán, y él comenzó a señalar, a apuntar a Jesús, ¿no? Y estos hombres se encontraron con Jesús y hubo un cambio en sus vidas. Algo pasó en la vida de ellos. Algo sucedió. Dice que ellos le preguntaron a Jesús, el Señor, ¿dónde vives o dónde moras? Y el Señor dijo, vengan, vean. Y fueron con él y se quedaron aquel día, porque bueno, ya era medio tarde, entonces se quedaron con Jesús. ¿Qué pasó allí? No dice acá el relato, no cuenta más que eso. Pero podemos imaginarnos ese día con Jesús, el Señor. ¿De qué hablaron? ¿Qué charlaron? ¿Qué les enseñó el Señor? El hecho es que vemos el resultado de ese encuentro, o de ese día tan hermoso que ellos vivieron, de esa experiencia que tuvieron, porque dice el verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, y acá viene, ¿no? Él comparte lo que pasó. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. En esta frase, que simplemente es el compartir la experiencia de lo que pasó en ese encuentro con Jesús, con su hermano Simón, que después llegó a ser el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, que también estaba en la espera y en la expectativa de ese que vendría, del enviado, del Mesías y demás. Frente a las situaciones que hoy imperan en la sociedad en la cual estamos, frente a todo lo tambaleante de esta sociedad, frente a las crisis, frente al caos, frente a la inseguridad, por ahí nos toca a nosotros acá en nuestro país estar un poco soportando esta situación. Bueno, frente a todo, frente a los problemas en tu vida, frente a tus necesidades, a tus problemas, a tus aflicciones, a las crisis que vienen a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, en tu trabajo, en fin, tantas cosas que son parte de la vida y que no podemos escapar de ellas. No podemos decir, bueno, a mí no me pasa, no me va a pasar. Todos estamos expuestos, porque son cosas que forman parte de la naturaleza humana. Pero frente a todo, esa situación de inestabilidad, de inseguridad, de desesperanza que a veces embarga al ser humano, ¿qué esperas? ¿Cuál es tu expectativa? Ellos estaban viviendo en un tiempo en la historia donde tal vez había cosas un poco semejantes a las que nosotros vivimos hoy en nuestros días. Pero ellos tenían una expectativa clara, estaban esperando algo que venía. Porque Dios lo había dicho en su palabra, lo había prometido a lo largo de los siglos a través de tantos de sus profetas. Lo venía anunciando la Biblia, el Antiguo Testamento. Y ahí estos hombres de Israel estaban frente a esa expectativa. Y de pronto, este profeta, que de alguna manera es el nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, llamado Juan el Bautista, señala a Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos fueron tras Jesús y le preguntaron: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? Y el Señor les dijo, vengan y vean. Y fueron con él. Y pasó algo grande, pasó algo maravilloso en sus vidas, porque Andrés vino, encontró a su hermano Simón y le dijo inmediatamente: hemos hallado al Mesías.
expectativa para Andrés. Aquí terminó esa espera. Encontró aquel que había sido anunciado en todo el Antiguo Testamento. Jesús, el enviado del cielo. Dios con nosotros. Jesús Salvador, poderoso y cercano al hombre y a la mujer en su necesidad. Hemos hallado al Salvador. Fue esa invitación, o ese compartir, esa experiencia que aquel día tuvo con Jesús, el Señor. Que tú puedas hallar al Salvador. Que tú puedas expresar a partir de hoy también esa misma experiencia que tuvo este hombre llamado Andrés. Y que la compartió a su hermano Simón. Y que su hermano Simón también experimentó lo mismo. Porque de pronto también se encontró allí y le trajo a Jesús, dice el verso 42, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, de aquí en más. Porque yo cambio tu vida. Porque yo te pongo un nuevo nombre. Porque vas a ser una nueva persona. Porque de ser un rudo pescador te vas a transformar en un predicador de este mensaje que viene de Dios, que viene del cielo a la humanidad, que trae esperanza, que trae al hombre y a la mujer una gratitud, una cosa nueva, algo maravilloso, que transforma las vidas de todos aquellos que creen en el Señor y que vivirán así agradecidos a Dios por lo que Él ha hecho en las vidas de aquellos que creen en Cristo, que le reciben como Salvador personal. Hay júbilo, hay alegría, hay certeza. Hemos hallado al Mesías, el Salvador. Lo hemos encontrado. Y cuando leemos todo el Nuevo Testamento, leemos los Evangelios, leemos todo el Nuevo Testamento, vamos a encontrar a estos hombres y mujeres también allí, que está relatado, que está escrito ahí en el Nuevo Testamento, que encontraron a Jesús, el Señor, el Salvador, y sus vidas cambiaron. Fueron nuevas personas. De pronto, ellos que estaban viviendo una vida chata, triste, gris, sin sentido, para ir al lema, un poco el lema de este tiempo de aniversario de la iglesia, celebrando los 113 años, la vida tiene sentido en Cristo. Encontraron en Cristo el sentido para su vida. Por eso Andrés comparte con su hermano: hemos encontrado, hemos hallado a Jesús, el Salvador. Y después Simón también experimenta lo mismo. Se encuentra con Jesús y el Señor le mira sencillamente y le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, y aquí el más será llamado Cefas, o Pedro, que traducido es Pedro. Un cambio, una vida nueva para este pecador o para estos pecadores. Y ellos siguieron a Jesús, creyeron en Él y vivieron toda una vida de testimonio, como hemos visto acá en esta noche, a través de la experiencia que nos han compartido. Y el apóstol Pedro, que llegó a hacer eso, el apóstol Pedro, después escribe una carta. Bueno, escribe dos cartas en realidad. Pero tenemos la primera carta de San Pedro. Y ahora les invito a que vayamos ahí a la primera carta de Pedro. Han pasado algunos años. Pedro ya es un pastor de experiencia. Dios, el Señor, le puso la gran tarea, le dio la gran tarea, ¿no? Y escribe esta carta, esta primera carta. Uno lee las cartas acá en el Nuevo Testamento, especialmente las cartas de Pablo, y vemos que las cartas de Pablo van dirigidas a una iglesia, a una congregación que está localizada en determinada ciudad, en determinado lugar de todo el Asia, por allí. Pablo escribiéndole a la iglesia de los tesalonicenses, por ejemplo, Pablo escribiendo a la iglesia de los efesios, que también la mencionaba, Pablo escribiéndole
a la iglesia de los filipenses, en fin, eran iglesias en distintas ciudades. Pero cuando leemos la primera carta de San Pedro, vamos a encontrar que no la escribe, que no la dedica a una iglesia localizada en un lugar, en una ciudad determinada. Comienza el versículo 1 de la primera carta de San Pedro, del capítulo 1, diciendo en esa presentación que él hace: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A ellos escribe la carta Pedro. No es una iglesia. Son creyentes, distintos creyentes, que están desparramados en distintos lugares, en distintas provincias, ciudades del Asia allí. Ahí la nombra, ¿no? En el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice que son los expatriados de la dispersión. Son creyentes que han sufrido una gran persecución por creer en Jesucristo, por tener a Jesucristo como Salvador personal. Porque como el apóstol Pedro, ellos encontraron al Mesías, encontraron al Salvador y comenzaron a compartir esa fe. Pero eso les significó persecución y los echaron de la ciudad, de su lugar, de su tierra, de su país, de su familia. Tuvieron que escapar para salvar sus vidas. Y ahí están, por ahí andan. Y están pasando tribulación, persecución, pobreza, hambre, necesidades tremendas. Y seguramente que ellos habrán pensado: bueno, Dios se olvidó de nosotros. Dios ya no se acuerda más de nosotros. ¿Cuántas veces en tu experiencia tienes esa misma expresión? Dios se olvidó de mí. Dios ya no se acuerda de mí. Estoy solo. Te sientes solo. Seguramente estos creyentes estaban pasando por una experiencia similar. Pero es allí cuando les llega la carta del apóstol Pedro. De este hombre que encontró a Jesús el Salvador, que creyó en Él. Su vida cambió, fue transformado. Y ahora está predicando el Evangelio, y ahora está pastoreando a los creyentes, a las iglesias, y ahora está movido por el Espíritu Santo, escribiendo esta carta y enviándola a estos creyentes que están así pasando por esas pruebas tremendas. Así que podemos imaginar cuando llega la carta a ellos y comienzan a leer: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a los que están pasando tribulaciones, a los que están sufriendo. Pedro, apóstol enviado de Jesucristo. Y esta palabra, esta frase, ya esta presentación seguramente habrá significado para ellos: oh, el Señor se acuerda de nosotros. El Señor se está acordando de nuestra necesidad. Ha enviado a su siervo, su apóstol, ha enviado para que nos escriba la carta. Qué maravilloso. ¿Cómo habrán sonado estas palabras? ¿Qué valor tremendo habrá tenido para ellos? Que se sentían solos, abandonados, sufriendo. ¿Cómo estás en tu vida? Tal vez te sientes así, que te han abandonado, que nadie se acuerda de vos, que a nadie le interesa tu problema, tu necesidad, que todos pasan a tu lado y siguen caminando. Pero yo te digo, como a ellos, el Señor no te abandona, ni se olvida de ti, porque Él te ama y quiere hacerte sentir ese su amor, y te envía a través de esta palabra su mensaje de animarte, de consolarte, de darte esperanza, de decirte: no estás olvidado, olvidada, no estás solo, sola.
Jesucristo para que muriera en la cruz, llevando tus culpas, mis culpas, cargando con nuestros pecados allí y sufriendo el castigo que nosotros merecíamos. Jesús, el Señor, ocupó el lugar en la cruz que yo merecía. Yo merecía estar sufriendo el castigo de esa cruz, porque yo estuve lejos de Dios, porque yo no tuve en cuenta a Dios, porque yo viví mi vida a mi antojo, porque yo no entendí su palabra, ni la tuve, ni la creí, porque viví así, alejado de Dios. Pero un día el Señor me alcanzó, como lo alcanzó a Pedro y a Andrés y a tantos, como alcanzó a nuestra hermana de 97 años, y como sigue alcanzando a tantos hoy en nuestros días, y transforma y cambia la vida, y da esperanza, y da gozo, y da sentido a la vida, verdadero sentido a la vida. Pedro escribe a estos creyentes y les dice después en el verso 2: ustedes que están así solos, abandonados, que están sufriendo, que están pasando por pruebas y problemas, miren, ustedes así como están, pero miren lo que son, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Ustedes que están pasando por ese estado, esa condición de dolor, de soledad, de incertidumbre tal vez, pero ustedes han sido elegidos por Dios de una manera tan especial. Y tú, amigo y amiga, eres elegido, elegida de Dios, para conocer a Jesucristo también, para tenerle como tu Salvador personal, para experimentar su poder, su amor, que Él cambia, que Él transforma las vidas, como lo hizo con Simón Pedro, como lo hizo con Andrés, su hermano, como lo hizo con tantos y lo sigue haciendo hoy en nuestros días, como lo hace con nosotros también. Elegidos de Dios Padre en santificación según su presciencia, que es el anticipado conocimiento de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer. La obediencia tiene que ver con el mensaje del Evangelio. Cree en Cristo y serás salvo. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Jesucristo es el único camino de salvación. Después el apóstol Pedro va a decir, escrito en el libro de los Hechos, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. El mensaje, para creer, para obedecer, dice, para creer el mensaje del Evangelio. Simón tuvo que creer el mensaje, Andrés tuvo que creer que aquel hombre llamado Jesús de Nazaret era el Mesías, era el enviado, era el Salvador, y creyó, y creyeron en Él, y sus vidas fueron cambiadas, transformadas. Y ahora ese rudo pescador que está escribiendo esta carta, que trae consuelo, esperanza a estos creyentes que están pasando por gran sufrimiento y dolor. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Obedecer, creer en el Evangelio, aceptar lo que Dios dice que Jesús vino a hacer, y vino a morir en la cruz por ti, por mí. Vino a ocupar nuestro lugar allí. Sufrió tremendos dolores allí, pero lo hizo por amor a nosotros, para ser nuestro Salvador. Pero de ahí en más, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad de qué hago con ese mensaje que brota de la Biblia a través de los siglos. Jesucristo es el Salvador.
Que como Andrés pueda decir, hemos encontrado al Salvador, lo encontré por fin. Me llenó de gozo, de paz. Siento que perdona todos mis pecados. Siento que me abraza con su amor. Siento que su poder transforma mi vida. Siento que a partir de hoy mi vida comienza a tener verdadero sentido. Jesucristo es el valor maravilloso, es el sentido para mi vida. Lo fue para Simón, para Pedro, lo fue para Andrés, lo fue para tanto. Y este hombre, Simón Pedro, transformado por el Señor, escribe esta carta. Y sigue diciendo, me falta aquí, y ser rociado con la sangre de Jesucristo, a través de la obediencia, del creer en el mensaje. Es decir, yo creo, Señor. Ahí viene el poder maravilloso del Espíritu Santo. Y aplica a tu vida y a mi vida, después de 2000 años, lo que Jesús, el Señor, hizo en la cruz. Su muerte allí por cada uno de nosotros. Su sangre que fue derramada. Es aquello que nos limpia delante de Dios, de toda culpa, de todo mal, de todo pecado. La sangre de Jesucristo. No lo vemos, no hay que echar sangre ni nada, es por la fe. Lo creo y Dios hace el milagro. Ya estoy santificado, estoy limpio. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él hizo el sacrificio allí, en la cruz del Calvario, por nosotros. Hay que creer en Él, hay que obedecer y creer, recibirle como Salvador personal, poder rendirle tu vida. Escuchamos este hermoso himno, yo me rindo a ti. Sí, cada día nosotros queremos rendir nuestra vida a ti, pero fue un comienzo, esto tuvo un comienzo, como lo tuvo para Pedro, aquel día que encontró a Jesús, y pudo decir, hemos hallado al Salvador. Mesías, aleluya, en el cielo, cambia nuestra vida. Aquí está el verdadero Dios con los hombres, el verdadero Salvador poderoso, transformando la vida, dando paz, dando expectativa buena, dando esperanza, seguridad en medio de la inseguridad que nos rodea, que nos embarga. Hemos hallado a Jesús, el Salvador, decían los apóstoles. Así que, salpicados, rociados, dice, con la sangre de Jesucristo, por medio de tu fe, si tú crees, esto se hará posible en tu experiencia personal. Encontrarás que ya no se trata de tener una religión, llámese como se llame, pero que dice ser cristiana. Que ya no se trata de cumplir ritos religiosos, que ya no se trata de hacer cosas, sino simplemente se trata de creer lo que Dios hizo a favor tuyo y mío. Que su Hijo amado muere en la cruz del Calvario por nuestras culpas y pecados, ocupando nuestro lugar. Se expone allí entre la ira de un Dios santo a quien tú y yo hemos ofendido, y Él se presenta en esa cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen entre nosotros. Cree en Jesucristo. Recíbele como tu Salvador personal. Comienza a disfrutar la experiencia que tuvo Andrés y que tuvo Simón, llamado después el apóstol Pedro. Hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Salvador, por fin. Ya no tengo solamente una religión cristiana, ahora tengo a Jesucristo, el Salvador, el único camino al cielo, es mi Salvador. Y le sigo a Él. Camino por la fe cada día, confiando en Él, viviendo la realidad de su palabra, de sus promesas, de su presencia con cada uno de nosotros. Fue lo que Pedro experimentó y fue lo que él de alguna manera comparte con estos creyentes que están pasando por tribulaciones. Sigue el capítulo 1 y en el verso 18 él les va a decir a ellos: sepan
como dice textual el versículo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana, hueca manera de vivir. El apóstol Pedro les dice a ellos que están desanimados, que están tristes, que están solos, que están sufriendo. Ustedes fueron rescatados de esa manera hueca de vivir. Esto es que tenían en su corazón un vacío grande, muy grande, que nada en este mundo ni en esta sociedad podía llenar. Que ese vacío, ese hueco en su vida, solamente lo llenó Jesucristo, solamente lo puede llenar Jesucristo. Y que el apóstol Pedro tuvo esa experiencia, que Andrés también tuvo esa experiencia. Y pudieron compartir eso con otros. Y otros pudieron también creer como ellos. Y así a lo largo de los siglos llegó hasta nuestros días. La fe sencilla en Cristo Jesús, que muere en la cruz por nosotros. Qué maravilloso es poder llegar a ese momento del encuentro con el Salvador. Yo era muy religioso, pero no tenía a Cristo en mi vida. Tenía un hueco, un vacío tremendo. Estaba en esa vana, hueca manera de vivir, porque mis padres me transmitieron eso. Solamente una religión con nombre cristiano. Pero no estaba el centro de la vida, en mi vida. No conocía a Cristo. Religiosamente sí, yo sabía, porque la historia lo decía. Vino, nació en Belén de María la Virgen, después vivió como un hombre perfecto, enseñó, predicó, hizo milagros, resucitó muertos, y después finalmente fue a la cruz y lo clavaron y murió en la cruz. Al tercer día resucitó. Pero no era mi experiencia con él, no lo había encontrado. Hasta que algún día pude llegar con Andrés, como Simón. Por fin pude crecer. Yo quiero que suceda. Señor, no puedo más. Quiero que vengas a mi vida. Religiosamente creo en ti, pero personalmente nunca te invité para que vengas y seas mi Salvador. Y un día pude decirle, Señor, aquí estoy. Quiero que seas mi Salvador, Jesucristo. Mi fe la pongo solamente en ti. Estoy cansado, mi vida hueca, vacía, no hay esperanza, no hay sentido de la vida. Señor Jesús, vengo a ti así. Quiero que seas mi Salvador. Lo invité a venir. Lo invité yo. Porque mis padres me habían llevado cuando yo era un bebé y me habían bautizado, me habían hecho cristiano. Pero yo no sabía nada, no entendía nada de lo que eso significaba. Pero allí sí yo ya sabía. Ya no era la decisión de mis padres, de mis mayores, ahí era mi propia decisión. Yo quiero que seas mi Salvador, Señor Jesús. Yo te recibo en esta noche. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí, Señor. Que lo hiciste para salvarme a mí. Y yo quiero invitarte a que vengas a mi vida. Dice el apóstol que fuimos rescatados de nuestra hueca manera de vivir, la cual recibimos, dice, de nuestros padres. Y ese rescate no fue con oro o perlas preciosas, plata, oro. No fue con nada material. Dice que fue con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Ese es el valor, ese es el precio.
Jesucristo lo pagó por vos y por mí, lo pagó por nosotros. Él dio su vida en la cruz, Él derramó su sangre preciosa allí. Y por eso es el gran Salvador. Por eso transforma la vida de los hombres a lo largo ya de los 1000 años o más de los 1000 años de la historia de la iglesia. El Evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, se sigue predicando. 113 años de este lugar, esta congregación, este púlpito, esta plataforma, y aquí se ha seguido predicando por tantos años y todavía no sabemos por cuántos más todavía, hasta que el Señor venga a llevar a su iglesia. El Evangelio sigue. El mensaje de Dios a la humanidad sigue siendo actual, necesario para el hombre y la mujer del siglo XXI. Con toda su cultura, con todo su adelanto, con toda la tecnología que hoy aprovechamos y disfrutamos. Pero hoy el hombre y la mujer, aún con todo eso, necesitan un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. No hay otro. No busques más. Solamente ven y cree. Recíbele por la fe. Entrégale tu vida. Ríndete. Dile: Jesús, Señor, aquí estoy. Sálvame a mí. Sálvame. Yo quiero que seas mi Salvador personal. Sigue el apóstol diciendo aquí en este pasaje, en estos versículos, a partir del verso 18 del capítulo 1. Dice el verso 22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, la palabra de Dios, el Evangelio, habiendo purificado vuestras almas. El apóstol está diciendo a ellos que están pasando por dolores, por sufrimiento y demás, vuestras almas están puras. Levántense de esa condición en la cual se encuentran. Miren lo que Dios tiene para ustedes. No miren más esas circunstancias negativas que le rodean en su vida. Miren por la fe. Jesucristo murió en la cruz. Resucitó al tercer día triunfante, victorioso. Y está con ustedes. Él es el Salvador. No se olviden de ustedes, no les deja solos. Él está con ustedes. Comiencen a vivir por la fe esta realidad maravillosa que ha de cambiar todas esas circunstancias negativas. Levanten sus ojos al cielo y vean por la fe que allí está Jesús el Señor, con todo poder, rodeado de gloria. Jesús el Salvador no ha sido vencido jamás. Crean en Él, confíen en Él, esperen en Él, pongan su fe en Jesucristo. Están purificadas sus almas por la obediencia a la verdad. La verdad es el Evangelio, es la palabra de Dios. Obedece la verdad. Cree en Jesucristo. Acéptale como tu Salvador personal en esta noche. Invítale a venir en tu vida. Pon tu fe en Él. El verso 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Termina el versículo 25 diciendo: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio es la buena noticia para el hombre y la mujer de todos los siglos, también del siglo XXI, también de este año en el cual estamos viviendo. Aunque la humanidad esté tan lejos de Dios, apartada, incrédula y viviendo esa vida que vive, sin embargo, hoy todavía el Evangelio es la buena noticia. Dios te ama y te quiere salvar y te quiere dar una vida nueva y te quiere dar esperanza y esperanza eterna. Él lo hizo todo para esto. Envió a su propio Hijo
para que en la cruz del Calvario obre el perfecto sacrificio por ti y por mí, por todos nosotros y por todos los que están fuera de este lugar y en todo el mundo. Siendo renacidos, dice el apóstol Pedro, un cambio en tu vida. Es necesario un cambio. Cuando Jesús estaba cumpliendo su ministerio, un día llegó un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los religiosos importantes en aquel tiempo, y fue a visitarlo a Jesús en la noche. Quería hablar con él, quería preguntarle. Y Jesús le dijo a Nicodemo: tenés que nacer de nuevo si querés ver el reino de los cielos. Nicodemo, que era un hombre conocedor de la palabra, de la ley, del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo yo siendo viejo que daré de vuelta del vientre de mi madre y nacer? No, Nicodemo. Es tu experiencia espiritual. Tú crees en Dios, eres un buen hombre, eres una buena persona, pero tenés que rendirte a Jesucristo, recibirle como tu Salvador personal, reconocer que nada de eso que tienes te sirve, que Dios te ama y te quiere dar una vida nueva, siendo renacidos por el poder de la palabra de Dios, el Evangelio. Tienes que creer. Es un nacimiento espiritual, interno, que pasa dentro de nosotros. No se ve físicamente, pero dentro nuestro hay un cambio. Yo estaba vacío, hueco, no tenía esperanza, no tenía sentido en mi vida, no había seguridad. ¿Qué era la vida? Tanto dolor, tanto sufrimiento. ¿Qué es la vida? No tenía sentido. Pero aquel día, cuando pude decirle a Jesús, el Señor: ven, te necesito, ya no puedo más, tanto. El Señor obró de milagro y salí de ese lugar con mi alma henchida de gozo, de esperanza. Por primera vez en mi vida había experimentado eso, que Dios me ama, y sentí el amor de Dios en mi propia experiencia. Y como Andrés y Simón pude decir: he encontrado al Salvador Jesucristo, por fin lo encontré. Mi vida ahora tiene sentido. Pedro les está diciendo a ellos: ustedes han encontrado a Jesús, el Salvador. La vida de ustedes tiene sentido, pero tiene sentido no por lo que hacen, ni por lo que son, ni por lo que viven, sino porque Jesucristo es el Salvador de ustedes, y confían en Él y esperan en Él. Levántense, confíen, vivan de gozo en victoria, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Jesús, el Señor, cambió la vida de estos hombres. Les llenó de gozo, de esperanza, de certidumbre. Ya no había más para ellos inseguridad, desesperanza. ¿Qué va a pasar? Incertidumbre, ¿no? Ya estaban confiados en Dios, en las promesas de Dios. Sabían, tenían la certeza: Dios tiene todo en su poder, en su dominio, en sus manos. No se le escapa nada a su control soberano, porque eres Dios y lo tiene en tu vida, aunque no lo entiendas, aunque no lo veas tal vez. Pero Él quiere que tú te encuentres hoy con el único Salvador, Jesucristo el Señor. Que le recibas, que le invites a venir a tu vida, que le digas: Señor, yo creo en ti, yo te recibo como mi Salvador personal. Es esta una experiencia que solamente tú puedes vivirla, que vos podés vivirla, nada más. Es tu decisión. Cada uno de nosotros tuvimos que tomar esta decisión.
Y el Señor nos bendijo tan grandemente. El apóstol Pedro escribe esta carta a estos creyentes para animarles, para consolarles y para levantarles el ánimo que están ahí viviendo esas experiencias tristes con eso. Pero les dice: ustedes son elegidos de Dios, elegidos tan especialmente, porque Dios les ama. Tú eres uno de ellos también, porque Dios te ama. Y quiere que experimentes que Él es real, que no es algo religioso, que no es cumplir con algunos ritos cada tanto, sino que es una vivencia cada día con Dios poderoso, Jesucristo victorioso, resucitado, que quiere estar con vos todos los días hasta el fin. Es tu promesa, y la creemos, y la vivimos, y la experimentamos en nuestro andar diario. Solamente creerle, solamente recibirle como Salvador personal. Puedes venir por la fe, puedes decirle: